senadores. Bueno, acaba de terminar la reunión de comisión en el Senado, en el Salón Libertador. Ahora podemos entrar, no sé hasta dónde nos dejan, pero quiero mostrarle un poquito al público dónde estuvieron reunidos los senadores y los referentes de la CGT. Acabamos de escuchar la palabra de Jorge Sola, que fue uno de los últimos expositores, junto con Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Mañana a las 9:30, dijo la ministra, ahora senadora Patricia Bullrich, que continúa la sesión acá, en el mismo salón azul, que ahora quedó completamente vacío, a la espera de, bueno, ahí nos hacen retirar, a la espera de un debate para mañana a partir de las 9:30, Pablo. Bueno, senador, un debate que comenzó a las 11:30 de la mañana, sí, con la discusión que se hizo viral entre Patricia Bullrich y José Mayán, y que después continuó con varios referentes, han hablado senadores de distinto color político, sí, y bueno, y ha terminado hace minutos nomás. Estoy tentado a que le mandes un saludo al busto que tenés atrás, pero no, olvídate, ¿no? El peronismo me persigue por todos lados. ¿A Isabelita? Sí, a Isabelita. Isabel Martínez. Isabel Martínez, el sí. que El busto que trajo Villarruel. Claro, ¿no? que generó una polémica. Dios, Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Libertad Avanza, un busto a Isabel Martínez de Perón. Tantas cosas pasaron en 2025 que Dios me nos libre, olvidamos, ¿no? Dios me libre y me guarde. Bueno, hablando de ese escenario, se queda mirando Marcelo. Bueno, hablando del escenario, ya voy aquí con nuestro invitado, tenemos un senador que estuvo presente en esa comisión. Hay algo muy Martín Werling, presidente del bloque del PRO en el Senado. Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, ¿cómo estás, Lucre? Gaby, formalmente. Para mí fue muy simbólico y sintomático lo que pasó ayer, porque esto pasó ayer, la designación de las autoridades de la comisión, ¿no? La disputa territorial y gestual entre José Mayans y Patricia Bullrich, ¿no? La impotencia gestual de Mayans es el símbolo de la pérdida de dominio del Senado del peronismo. Algo que no pasaba desde... El peronismo fue amo y señor, en términos generales, más o menos, desde 1983 del Senado. Con gobiernos de todo tipo. El Senado fue, ¿o no, Gaby? Sí, siempre así. Fue un lugar dominado por el peronismo. Bueno, por primera vez se da vuelta esta ecuación y la desesperación de Mayans, de José Mayans, el hombre de Gildo Infram y el hombre, digamos, sí, el mandado por Cristina, brazo ejecutor de Cristina. Presidente del Partido Justicialista. Presidente del Partido Justicialista en reemplazo de Cristina. En reemplazo de Cristina, claro, porque está... al estar presa no puede ejercer el y cargo, está ejerciendo Mayans. Es Mayans que era el vicepresidente. Fíjense esto, mírenlo. Invito a la senadora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Esta es la lista de senadores que tengo pedido palabra. Me siento yo también en la presidencia. Si acá es cualquier cosa. No, fue elegido. No, es cualquier cosa. No. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una constitución ilegítima. Tiene la palabra, viva vos la senadora. Presidente, Viva vos la senadora. no haga. La palabra, viva vos la senadora. Bueno, Acá hacen lo que se le canta a las pelotas que hacemos todos. me da esto. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley. Y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. La actitud infantilmente patoteril de Mayans al lado de Bullrich, ustedes vieron, ¿no? Ya le voy a preguntar al senador. Fue esta mañana, perdón, me corrijo, no fue a la tarde. Esto fue esta mañana y se abre la sesión para el debate a las 11 de la mañana. ¿Es así, Martín? Así es, así es. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero me dio mucha gracia también en la situación que pasó, es la desesperación del peronismo, como bien decías en tu editorial, que ha perdido el control del Senado. Y ya lo vimos el día anterior en labor parlamentaria. Cuando fuimos a labor parlamentaria justamente a ordenar cómo íbamos a trabajar las extraordinarias, nosotros fuimos con una mayoría que juntamos de 44 senadores.
Entonces, la mayoría impone la gobernanza del Senado. Sí. Fue así, como nos impusieron siempre el kirchnerismo, hicieron lo que quisieron. Toda la vida fue así. Violando los reglamentos, haciendo lo que querían, aplastando, atropellando. Bueno, nosotros fuimos con 44 senadores, conformamos las comisiones que se le había delegado ya el año pasado a la vicepresidenta, con lo cual lo que están diciendo es totalmente... Ellos dicen que es ilegal la manera en que ustedes decidieron conformar las comisiones. Bueno, ahora buscan un argumento como para hacer ruido, como para hacer una minoría cada vez más chiquita, pero intensa y que se va diluyendo, pero van a seguir trabajando de esta manera. A ver, las facultades delegadas del cuerpo le delegó a la presidenta del Senado, a la vicepresidenta de la Nación, y esas facultades, mientras no se las derogue, siguen vigentes. Esa es la diferencia. Pero bueno, ellos lo toman ahora a su favor. Y lo que les quiero decir, los 4 años que gobernó Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, hacían exactamente lo mismo con las facultades. Entonces, eso es una artimaña como para decir, no tengo el control, algo tengo que hacer. Perdieron el control del Senado, están perdiendo las mayorías en las comisiones y es la desesperación que no pueden hacer nada para detener la transformación y el cambio que queremos hacer en Argentina. Y aparte, Pablo, siempre ellos, el peronismo en el poder, se reía cuando la oposición se quejaba de lo mismo, de cuestiones reglamentarias, Totalmente. de que avasallaban los poderes y demás. Claro. Era la misma situación, ahora la inversa. Y lo que dicen siempre en el Senado es, y en diputados, lo mismo. El número se impone. Cuando vos tenés el número suficiente... Cierto. La mayoría decide las reglas. Y claramente... Sí, además, esa fue la filosofía que aplicó Cristina y el kirchnerismo desde que tenían al Senado como un... Perdón los escribanos que se me ofenden, no se me ofendan. Es una figura retórica, una metáfora. Tenían al Senado como una escribanía del peronismo. Pero con una diferencia. Recién decías que ahora ellos, como que hacemos lo mismo que hacían ellos, y no es lo mismo. No, digo eso. Ellos sí que violaban muchas veces, atropellaban y no cumplían el reglamento. Esto es totalmente a reglamento. Es lo que corresponde y se hizo como corresponde, cuidando la institucionalidad de la casa. Lo que pasa es que ellos no lo toleran. ¿Qué quiso hacer Mayans? ¿Quiso ponerse como presidente alterno? Claro, ¿Qué quería hacer? cuando se ¿Hizo dio un la... acting? Claro, un acting, porque antes de ese acting hubieron discursos de esto, de lo otro, cuestionando absolutamente todo. Cuando se vota... Se votó la presidencia en la doctora Burrich, asume la presidencia y Mayans se sentó, hizo un show y empiezan a hacer lo que hace siempre. Lo hemos acostumbrado en cada sesión también, ¿no? Cuando no le gusta algo, empieza el show de Mayans. Pero porque se quejan de la conformación de esa comisión. Es el humorista Mayans. También se quejan de los números, pero bueno, siempre lo llevan a su conveniencia y está errada, ¿no? Es emocionante ver cómo se apegan a las reglas y a los reglamentos. Han tenido un arrebato, así, han tenido una epifanía republicana de golpe, ¿no? Han descubierto la Constitución y los reglamentos. También en diputados hablaron de fraude. ¿Cómo era? Fraude reglamentario. Quien habló de fraude reglamentario y de monarquía. Hoy me decía Sergio Bernstein, al ver la actitud de Mayans, y también se podría aplicar a los argumentos de Cecilia Moró, que proyecta, ¿no? El peronismo proyecta, en psicología proyecta, le adjudica a los otros lo que hizo toda la vida. Miren. Y estamos discutiendo una cuestión que no es menor, porque en un fraude reglamentario que están queriendo construir, el fondo de la cuestión es como le dan blindaje, sobre todo al artículo 75, que deroga las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Que se entienda que esta primera discusión no es una discusión reglamentaria, es una discusión de fondo. Y con esta primera discusión y esta primera votación, si sale aprobada la moción del diputado Bornoroni, lo que se está haciendo es acompañar la derogación del financiamiento universitario y acompañar la derogación lisa y llana de la emergencia en discapacidad. Por eso pedimos que se vote el presupuesto como se ha hecho históricamente, título por título, y si algún diputado quiere plantear disidencia a través de la votación nominal en algún artículo, puede hacerlo. La Libertad Avanza ganó una elección, no constituyó una monarquía de gobierno. Gracias, presidente. Acá viene la parte de la proyección. No constituyó una monarquía de gobierno. Así se manejaba Cristina cuando se sentía algo más que presidenta de la nación, ¿no? Sí, pero bueno, esto lo que estamos viendo es la representación justamente del voto popular. Ha cambiado la composición de la Cámara
hay un gobierno que envió unas reformas, tiene los votos y se avanza. Si me permite, senador, voy a ir con Diego de Nicolás porque está el diputado Campero, creo que está con el diputado Mariano Campero. Diego, vuelvo contigo ahí a diputados. Sí, Pablo, estamos con el diputado de la provincia de Tucumán. En algún momento, hasta hace no mucho, lo identificábamos como uno de los radicales con peluca y hoy ya plenamente enrolado en la Libertad Avanza. Bueno, Campero, ¿tienen los votos para aprobar el presupuesto en general y en particular? Bueno, obviamente tenemos la expectativa de que hoy sea un día histórico en donde se apruebe el presupuesto. El presupuesto va a ser el primero aprobado en el gobierno del presidente Javier Milei, lo cual eso da un dato muy importante, tanto para adentro, todo para afuera, en términos de confianza, previsibilidad. Y como dato también importante, no es menor, porque muchos kirchneristas, peronistas hablaban de memoria, de historia, de lo que ocurría previamente en la Argentina. Pero solamente yendo los últimos 3 años del gobierno de Alberto, hubo una obscena diferencia entre el número que marcaba el presupuesto y la inflación real, ¿no? Por decir, solamente en el 2022, 20 puntos, siendo más de 50 puntos. Al año siguiente se proyectaban 30 y fue más de 94 puntos. Y en el año 2023 se proyectó 60 y salió arriba de 200 puntos. Es decir, esa incoherencia que hoy marcaba sobre todo los peronistas, golpistas, acostumbrados a que cuando no gobierna un peronista es meterle palo en la rueda de manera permanente y consistente. Esa incoherencia obviamente hoy quedó reflejada. Por lo tanto, entiendo que sí están los números. De hecho, una vez que se tiene quórum, es como que ya se da el primer gesto de que están los números para avalar este primer presupuesto. Y como digo, no tengo ninguna duda que va a traer muy buenas repercusiones tanto adentro como sobre todo afuera de nuestro país, con esta visión de incorporarnos al mundo, de volver a ser competitivo y que los argentinos nos sintamos orgullosos. Mariano, está Pablo en el estudio. Muy buena noche, Pablo. Hola diputado, ¿cómo va? Escuchábamos recién a la diputada Moró que habla de fraude reglamentario y de que la Libertad Avanza y sus aliados están constituyendo algo así como una monarquía por imponer las reglas de juego en la votación, por ejemplo, por capítulo y no por artículo. No, me parece, insisto con este concepto. Cuando gobierna el peronismo, fíjate que siempre hay hombres y mujeres republicanos que temas como el presupuesto lo acompañaron en su momento. Cuando no gobierna el peronismo, hacen todos los esfuerzos para dilatar la sesión, no dar el quórum, llevar adelante todas las maniobras posibles para que el gobierno no pueda lograr el objetivo de lograr el presupuesto, valga la redundancia. Se votó expresamente de manera pública, y así lo hicimos muchas veces en distintas sesiones, que votemos por capítulo. Recuerdo que cuando se votó la ley base, se votó por artículo y fue a la larga un error, porque terminó esa sesión no logrando el objetivo de la sanción, lo cual se demoró algunos meses. Así que me parece que de alguna manera es valioso que se pueda votar por capítulo. Eso no implica a que, como verá, hay más de, no sé, 50, 60 oradores. Vamos a tener oradores que van a expresar su posición, su opinión de manera pública durante más de 10 horas. Por lo tanto, está la posibilidad de expresarse y la votación por capítulo me parece que es acertada, da celeridad a una sesión que se calcula más de 24 horas. Otro de los argumentos del kirchnerismo es que el gobierno está aplicando látigo y billetera con los gobernadores. Es más, Gaby está hablando de traidores, que los gobernadores, incluso algunos propios peronistas, ¿no? Traidores. ¿Qué le respondería? No, me parece que el gobierno, con Diego Santilli como ministro del Interior y con algunos actores como Martín Menem, llevaron adelante el diálogo necesario para poder primero sacarlo en comisión y después lograr el objetivo que es que se apruebe el presupuesto. En el medio, obviamente, UP se está cayendo, destruyendo desde adentro, tienen mucho problema interno, por lo tanto es entendible que se enojen, ¿no? Pero es algo público, fíjate cómo gobernadores han ido expresando el apoyo al presupuesto nacional y eso me parece valioso y muy positivo. Insisto con este concepto, mañana, una vez que salga el presupuesto, probablemente los indicadores sean positivos para la Argentina. Después de 2 años, tener una ley de presupuesto, que es la ley que marca el rumbo económico del país, de los argentinos, es algo muy sano, muy positivo. Y entiendo que, bueno, como te digo, de Unión por la Patria y el kirchnerismo permanentemente intentan meter palo y golpear y que no se lleve adelante la sanción de esta ley que es tan importante y que siempre se le votó a Alberto Fernández, sobre todo porque era un desastre como presidente y sin embargo tenía diputados, diputadas republicanas que
acompañaban en definiciones muy importantes como eran los presupuestos. Diputado Gabriel Ziblatt lo saluda. El quórum lo consiguieron con lo justo, Gabriel? fuera del tiempo, casi cerca del tiempo reglamentario. ¿Eso puede ser un problema a la hora de debatir en particular algunos puntos, como por ejemplo el tema de universidades, el tema de la derogación de la ley de universidades y de emergencia en discapacidad? El artículo 75, el Correcto. famoso artículo 75, ¿no? Y me parece ahí decir algo que me parece clave. Cuando uno lee el artículo 75 que dice derógase de esas dos leyes, sigue el artículo 76 en donde queda las claras que todas las prestadoras, como así también los beneficios que tienen, en este caso los discapacitados, se van a mantener de acuerdo a la inflación, es decir, acepta el indicador de la inflación, es decir, ni los prestadores ni los que están vinculados a ese sector van a ser perjudicados. Lo que sí ocurrió, y me parece que de alguna manera acertado, atrás de ese tema noble, en la ley anterior, el artículo 5 permitía el ingreso de más de 1 millón de personas al régimen de discapacidad, lo cual obviamente eso tenía la mala fe por adentro del espíritu de la oposición acá en la Argentina y sobre todo en el Parlamento de romper el equilibrio fiscal. Entiendo que por eso sobre todo se derogó. Sí, y las respecto al pensiones. tema universidades, hay un aumento, probablemente no el esperado, pero entiendo que hay conversaciones con las universidades, pero el artículo 9 de la ley de presupuesto justamente habla de la posibilidad de auditoría, de reasignación de partida, y ese tema, si verdaderamente nos preocupa la calidad o el sistema educativo en la Argentina, es clave, porque realmente hay muchos nichos que, sobre todo el kirchnerismo, creó universidades, fantasma, que solamente fueron garrapata de salario y no lograron el objetivo académico, educativo que necesita la Argentina si queremos ser un país próspero. Bien, diputado, gracias, se lo dejamos volver ahí al recinto. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Muy buena noche. Gracias, Diego. Ya vuelvo contigo ahí en un minuto. Solo para recordar las escenas, volver a la idea de la escena de Bullrich y Mayans, ¿no? Mayans, lo estamos hablando acá con el senador Görling. Mayans habla de purismo reglamentario, ¿no? Se siente ofendido porque hacen, textual, ¿no? Acá hacen lo que se le canta a las pelotas. Casi exactamente una definición de lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, cuando le tocaba presidirlo y cuando era senadora y lo presidía otro. ¿Quieren que se lo demuestre? Simplemente están los hechos. No es opinión, es simplemente información y archivo. Miren, ¿cuál tenés primero? Con Esteban Bullrich, año de pandemia, Cristina presidía el Senado, tenía la posibilidad de cortarle el micrófono, ¿no? Cortar el micrófono, era por Zoom, ¿se acuerdan? Esteban Bullrich, que por supuesto estaba en toda su plenitud física en ese momento, ¿no? Es toda una paradoja, es muy, muy fuerte esta imagen. Miren. No sé de qué se ríen. Entre las cosas que se dijeron, las barbaridades que se dijeron, dijo que la pobreza era culpa del gobierno de Mauricio Macri. Ah, mirá. Perdón. Esto No, espere, cortarle la palabra. Usted tiene derecho si ha sido mencionado, pero en los términos de que ha sido mencionado, no para reiniciar un debate sobre los dichos del senador. Lo que dijo el senador Mayans respecto de las políticas del anterior gobierno no forma parte de su involucramiento como mención del senador. Así que su intervención debe estar únicamente dirigida y limitada específicamente a lo que fue usted, no las políticas de su gobierno, usted aludido. ¿Entiende? Cortarle el micrófono. Usted puede hablar, usted tiene derecho a guardar silencio. No es el único caso en donde Cristina imponía, y ahí estaba Mayans, ¿no? Como lugarteniente, como fiel custodio, lugarteniente de Cristina. También lo hacía y se salía del reglamento cuando ella quería, cuando era senadora. Tenés el archivo de cuando estaba con
con Gabriela Michetti, que en ese momento presidía el Senado. Fíjense en la actitud de Cristina. Esto es para hacer memoria sobre lo que hacía el bloque kirchnerista cuando le tocaba gobernar sin ningún tipo de problemas el Senado. Sí, permítame, señora presidenta. No, pero quiero decir algo. Las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos. Bueno, le he dado casi 9 más. Yo le voy a pedir algo, señora presidenta. Tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además han hecho un módico tratamiento de las normas. 10 minutos más o 15 minutos más para una cuestión tan importante. Me parece, no les voy a demandar demasiado tiempo. Simplemente, sí, si me permite... pero permítame, Sí. senadora, acá hacemos cumplir el reglamento y si yo después le doy a usted 30 minutos, imagínese que tengo 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Así que si puede redondear, le agradecería. Bueno, vamos a redondear, señora presidenta. Entonces, creo que esta cuestión... Bueno, ese minuto para redondear se transformaron en 10 largos. En total, 25 minutos habló la señora. Cuando eran 10 las cuestiones de privilegio. Sí.